También, pues es base. Las derivadas van a ocuparlas mucho el otro ciclo, cuando ya lleven cálculo integral. Van a ocuparlas mucho en otras materias y pues las reglas de derivación tienen que aprendérselas así como se pueden las reglas de la multiplicación, las tablas, así se las tienen que aprender. Sí, ¿verdad que en geometría también se ocupan ya en el otro ciclo? Eh, en, en varias materias las van a ocupar. Ah, sí, porque yo vi allí que ya los últimos ejercicios de geometría ya decía de las derivadas, decía. Ujú, sí. Ya empezaba como a meternos ese tema. Ah, Vaya, vamos a ver un ejercicio de aplicación. A recordar un poco sobre cómo resolver estos problemas con máximos y mínimos. La vez pasada les di algunas sugerencias para poder hacerlos y les voy a dar un tiempo. Si ya trabajó el ejercicio 3 de su tarea, entonces le voy a poner otro o les voy a poner otros ejercicios para que los hagan después de ver este ejemplo. Y si no, pues pueden trabajar el ejercicio 3 de su tarea y discutir si tienen alguna duda sobre ese problema, ¿verdad? Buenas noches, Graciela. Qué bueno que pudo conectarse también. Problema.
Vaya, muy bien. Dice el problema, un triángulo isósceles tiene el lado desigual de 12 metros. Entonces aquí tenemos el lado desigual y la distancia. El diagrama nos muestra lo que nos dice el ejercicio. Cuando hablábamos de estos problemas de máximos y mínimos y de encontrar o de maximizar o de minimizar que nos pide el ejercicio, la primera recomendación que hablábamos era hacer un diagrama, sacar datos y hacer un diagrama. En este caso, el ejercicio pues ya nos da la figura, así que nos va a ser más fácil visualizar lo que nos está diciendo. Entonces nos dice que el lado desigual tiene 12 metros, que la altura relativa a ese lado es de 5 metros. Esta recta es la altura de 5 metros relativa a ese lado específicamente. Nos pide que determinemos una función que se llama s de x y s de x es la suma de las tres distancias que son estas rectas desde el punto P hacia el vértice. Esta es una distancia, aquí tenemos otra distancia y esta sería la tercera distancia. Esta función sería la suma de esas tres distancias. Primero tenemos que determinar, ¿verdad?, quién es esa función y después de que encontremos esa función nos dice que encontremos el punto P, dónde está ese punto P sobre esa altura, esta que está en rojo que vale 5 metros, de tal manera que esas distancias sean mínimas, que la suma de esas distancias sea mínima. Este punto podría estar ubicado en cualquier lugar de la altura. Podría estar más arriba, más abajo, y las distancias de los vértices a este punto serían distintas dependiendo dónde esté ubicado el punto. Lo que buscamos nosotros es saber la ubicación de ese punto de tal manera que la distancia sea mínima. Entonces lo que andamos buscando es poder minimizar. Vamos a llamarles a cada una de estas distancias que tenemos en verde, le vamos a llamar D sub 1, esta va a ser D sub 2 y esta va a ser D sub 3. Vaya, en la gráfica, en la figura, podemos ver datos. Mira, ahí ya localizamos varios datos que nos da el ejercicio. ¿Cuál va a ser el primer paso o qué sería lo primero que harían ustedes para comenzar a resolver este problema? Karina, ¿qué haría usted? Sacar los datos para tenerlos ya aparte, Liz. Vaya, muy bien. ¿Cómo sacaría los datos? Primero la desigualdad que tengo. ¿Cuál desigualdad? Que La del lado de desigualdad 12 metros. muy bien. Entonces, ¿le va a asignar un nombre o solo así? Le podemos asignar un nombre, ya sea o una letra o ya sea ponerlo a él. Muy bien. En este caso, lo vamos a dejar solo así, ¿verdad? No le vamos a poner un nombre, ya sabemos cuánto mide ese lado desigual. Solo vamos a poner el lado desigual es 12 metros. ¿Qué más sacaría, Karina, de datos? La altura relativa que tengo.
5 metros. Ajá, esa es la altura que conocemos de este lado. Y otro dato que tiene que nos lo da al principio es que es un triángulo isósceles. Muy bien, entonces tiene dos lados iguales. ¿Eso qué significa con respecto a este segmento de 12 centímetros y esta altura? Por ser un triángulo isósceles, ¿qué pasa ahí? Tiene sus ángulos igual. Pero como solo tiene dos lados igual, solo tendría dos ángulos igual. Ajá, pero sin hablar de ángulos, sino de la medida de los segmentos. Esos segmentos que los he resaltado dividiendo la altura. ¿Cuánto mide? Viene de 6. ¿Y este? 6. Cada segmento. Excelente. Porque por ser un triángulo isósceles, ¿verdad? Me cae justo en el punto medio. Vaya, ya sacamos esa información extra. Ya sabemos que este es el lado desigual de 12. La altura que conocemos es de 5 metros. Pero nosotros andamos buscando una función que se llama s de x, que no conocemos. ¿Y qué más andamos buscando? El punto P. Muy bien. Andamos buscando a qué distancia tiene que estar ese punto P. ¿Para qué? La suma de esas tres distancias, que hemos llamado de sub 1, de sub 2 y de sub 3, sea mínima. Vaya, ya hemos sacado algunos datos que nos dé el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Eduardo, ¿qué haría usted? Quizás formar una ecuación a partir de los d sub 1, 2 y 3, igualarlo a lo que es el valor desigual que tenemos. Sacar una ecuación. Bueno, la primera parte sí está muy bien, pero lo de igualarlo a 12 metros, quizás por allí. Tenemos que recordar cuál es el objetivo. Primero, nos preguntamos, ¿el qué queremos minimizar? Acuérdense que estos ejercicios se tratan o de maximizar o de minimizar una función. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos maximizar o en este caso minimizar. La suma Que de las distancias. Ah, exactamente. Entonces lo que queremos minimizar, fíjense en el enunciado, que la suma de las distancias sea mínima. Entonces ahí ya nos está diciendo cuál es la función principal que tenemos que encontrar. No se les olvide eso. Siempre en estos ejercicios, fíjense, cuando les diga que el volumen sea máximo, entonces la función volumen es mi función principal que yo tengo que encontrar. Es la primera que voy a plantear. Que el área sea mínima, entonces la función área es la que tengo que encontrar. Y así cada ejercicio les va a decir cuál es la función principal que tienen que encontrar. En este caso, ¿cuál sería nuestra función que queremos encontrar? Ajá, la función se llama S. Este es el nombre de la función. Recuerden, este es el nombre de la función, dice S de X porque solo depende de la variable X. Primero, la vamos a plantear sin depender de la variable X, porque si ustedes se fijan, la función S, ¿de quién va a depender? Es la suma de estas tres distancias verdes. ¿Y cómo se llaman esas distancias? De sub 1, de sub 2 y de sub 3. Ninguna es X. Entonces no le vamos a poner S de X porque todavía no la hemos planteado que depende solo de X. La función se llama S
y perdón. Este es de sub 1 también porque es un triángulo isósceles, ¿verdad? Esas dos distancias ahí son iguales. Entonces tendríamos que la función S es la función suma de distancias del vértice al punto P. ¿Cómo sería? En función de, así como las hemos llamado, D sub 1 y D sub 2, ¿cómo nos quedaría? De 1 más de 2 más de 3. Esta última también se llama D1 porque como es un triángulo isósceles, esta y esta son iguales, ¿verdad? Esta distancia acá. 2 de 1. De 1 al cuadrado. Como es suma, 2 de 1 porque se están sumando. No se están multiplicando. Entonces tendríamos 2 de 1 más D sub 2. 2 de sub 1 más 2, perdón, más D sub 2. ¿Quién es esta función? ¿Cómo se llama? S de X. Solo se llama S ahorita porque no depende de X. Siempre recuerden, lo que le ponemos adentro es la variable de la cual depende. Si se fijan acá, ahorita no depende de X, por eso no le ponemos S de X. Cuando ya dependa solo de X, entonces sí le vamos a poner S de X. La función se llama nada más S. Esta es la función suma de distancias. Le vamos a poner solo suma de distancias. Así ya sabemos que son las distancias del vértice al punto P. Esa va a ser nuestra función principal y esa va a ser la función que queremos, aquí nos dice, minimizar. Recuerden, esta es la función. Ahora, ya que hemos determinado nuestra función, sabemos que para encontrar un mínimo en esta función tiene que depender solamente de una variable porque hasta el momento solo hemos aprendido a encontrar a máximos y mínimos en funciones que dependen solo de una variable. ¿De cuántas variables depende esta función que hemos encontrado? De una. ¿Cuántas? De una. ¿Una? ¿Seguro? De 2 de 1. De dos Más 2 variables. de 2. Muy bien. D1 es una variable y D sub 2 es otra variable. Son variables distintas. Entonces esta función S en este momento depende de dos variables. Lo que tenemos que hacer es encontrar ecuaciones auxiliares para expresar a la función S en términos de una sola variable. El ejercicio nos pide que la variable en función de la cual tenemos que dejarla, ¿cuál es? X. X, muy bien. Aquí me faltó solo un detalle. El diagrama también nos dice que X es ese segmento rojo que ustedes pueden ver ahí. Del punto P hasta ese lado desigual que mide 12 metros, ¿verdad? Ese segmento rojo se llama X. Entonces tenemos que dejar a la función S dependiendo únicamente de X. Para eso necesitamos dos ecuaciones auxiliares. Una que exprese a D sub 1 en términos de X y otra que exprese a D sub 2 en términos de X, para después sustituirlas en nuestra función principal, por así decirlo, porque esta es la que queremos minimizar, y después ya podríamos derivar. ¿Cuáles serían esas ecuaciones auxiliares que necesitamos para dejar nuestra función en términos solo de X? Vamos a comenzar con D sub 2, quizás es la más sencilla. Y vamos a recordar algo. Recuerden, toda esta altura, ¿cuánto es su valor? 5m menos X. 5. Muy bien. Entonces, a 5 menos X, eso sería
D sub 2. Excelente. Y lo dijeron muy bien. ¿Todos bien? ¿Por qué es 5 menos X D sub 2? Sí, listo. Vaya. ¿Y ahora con D sub 1? Mm, Igual a X. 2 de 1 igual a Fíjense en este triángulo rectángulo. Aquí tenemos un cateto, otro cateto que vale 6, este cateto vale X, este vale 6 y la hipotenusa, ¿cómo se llama? D sub 1. D sub de 1. 1. Entonces, ¿qué podemos aplicar ahí para encontrar a D sub 1? Pitágoras. teorema. ¿Cómo me quedaría si aplico Pitágoras? Eh, 6m cuadrado 6 al cuadrado más mm, más de 1. esa es la hipotenusa. Este es el otro cateto. X al cuadrado. x cuadrado Es igual a D sub 1. a 5 a d sub 1 al cuadrado. Excelente. Si quiero despejar a D sub 1, lo voy a poner al revés. Solo tendría que sacarle raíz cuadrada. Entonces tendría que D sub 1 es raíz de 36, ya elevando, ¿verdad? 36 más X cuadrado. Ahora que tengo estas dos ecuaciones auxiliares, esta y esta, ¿qué puedo hacer con mi función S? Sustituir datos y a ponerla como S de X. Excelente. Ahora sí, como depende de la variable X, solo de la variable X, ya le voy a poner S de X es igual 2. Es sub 1 es raíz de 36 más X cuadrado. Y esto dice más D sub 2, que es, vamos a dejar 5 menos X. Y este es el primer literal. Lo que nos pedía era encontrar a S de X, es decir, la función que expresa la suma de las tres distancias en términos de X. Recuerden que en estos problemas, lo primero que hacemos después, si no nos da un dibujo, entonces sacamos datos y hacemos un diagrama. Después de hacer un diagrama, tenemos que encontrar nuestra función principal, que es la que vamos a maximizar o minimizar, que puede depender de varias variables. No necesariamente va a depender solo de una variable. Si depende de varias variables, tenemos que encontrar ecuaciones auxiliares para expresarla con una sola variable, así como la tenemos acá. Ahora ya no depende de dos variables, sino que solo depende de X. Y cuando logremos eso, que tengamos la función con una sola variable, entonces ahí, ¿qué hacemos ahora? Ajá, Eduardo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejar x. No, acuérdense que vamos a encontrar un mínimo en esta función. Para encontrar un mínimo, ¿qué tenemos que hacer? Derivar. Derivar, muy bien. Entonces vamos a encontrar la derivada. ¿Cómo me queda la derivada de esta función? En vez de raíz, le vamos a poner aquí, le vamos a elevar a la 1/2. Y ya me dicen cómo derivamos.
A ver, Eduardo. Queda 2. Ujú. 2. Bajamos el exponente Muy bien. un medio. Lo multiplicamos por lo que está dentro. Eso lo dejamos, ¿verdad? Sin modificarlo, x cuadrado. ¿Y ese exponente un medio qué hacemos? Lo disminuimos a la -1. Le quitamos 1, ¿verdad? Entonces nos queda menos un medio. ¿Y ahora? Más. Ahí le falta algo todavía. Por la segunda, multiplicamos por lo que está dentro. Excelente. Por la derivada de lo que está adentro. Ajá. La derivada de Eso, 36. 0. Muy bien, entonces esa no la ponemos. La 12. derivada, solamente uno. exacto, solo es 2x, ¿verdad? Ahora sí, más la derivada de 5. 0. Entonces no la vamos a poner. Menos Más 1. menos 1, solo vamos a poner ese menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Simplificar. Por ejemplo, este 2 con este 2 que está en el denominador se simplifican, se hacen 1, así que ya no los ponemos. Este 2x está multiplicando a esta expresión, pero esta la vamos a bajar al denominador para que el exponente sea positivo. ¿Cuál dijo que se simplificaban? Este 2 con el 2 del denominador. Ok. Y aquí abajo ponemos 36 más x cuadrado. Y esto pues está elevado a la 1 medio, o le podríamos poner la raíz, ¿verdad? Y nos dice menos 1. Ahora, ¿qué hacemos? Igualamos a 0. Para igualar a 0, podríamos primero hacer esta resta y después igualamos a 0 para poder, bueno, que sea más fácil encontrar ese valor de 0. Que eso sería ya nuestro punto crítico, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría al hacer esa resta? Bueno, en el denominador siempre nos quedaría 36 más x cuadrado a la 1 medio, 36 más x cuadrado a la 1 medio entre este denominador es 1, multiplicado por 2x, 1 por 2x nos queda 2x, menos, aquí hay un 1 abajo, y lo que hacemos es este 36 más x cuadrado a la 1 medio entre 1 nos da esa misma expresión, 36 más x cuadrado a la 1 medio, y eso lo multiplicamos por 1, pues ya nos queda eso, ¿verdad? 36 más x cuadrado a la 1 medio. También lo pueden hacer multiplicando este por este. Qué grueso, permítanme. Este por este, nos queda esta expresión y de ahí cruzado, ¿verdad? 2x por 1, 2x, 36 más x cuadrado a la 1 medio por 1, 36 más x cuadrado a la 1 medio. Y ya la resta. Ahora sí, lo vamos a igualar a 0. Como sabemos que en este tipo de expresiones, para que sea 0 la ecuación, lo único que nos hace falta es que sea 0 lo que está en el numerador. Entonces, porque lo que está en el denominador, pues
pasa al otro lado y se hace 0. Entonces solo nos interesa que sea 0 lo que tenemos en el numerador. Nuestros puntos críticos van a ser aquellos valores que posiblemente serán máximos o mínimos y vamos a derivarlo otra vez, la función, para probarlo en la segunda derivada y ver si es un máximo o si es un mínimo. Igual a 0. ¿Qué hacemos para resolver esta ecuación? Despejar a X. Como tenemos, sí, tenemos que despejar a X, pero aquí tenemos un radical. Entonces, lo mejor va a ser dejar solo el radical en un miembro para poder elevar al cuadrado, y una vez que ya elevemos al cuadrado y nos quitemos ese radical, pues ya va a ser más fácil despejar a X. Entonces, es de dejarlo solo en pasarlo al otro lado y que quede el solito. Entonces tendríamos 2x es igual, y pues ahí ya tenemos ese radical, ¿verdad? 36 más x cuadrado. Para quitarnos ese radical, ¿qué hacemos ahora? Igualamos al cuadrado. Lo Elevamos. elevamos. Exactamente. Ambos lados. Entonces ese es el objetivo de dejarlo solito al radical para poder elevar al cuadrado y quitarlo. Nos quedaría 4x cuadrado es igual a 36 más x cuadrado. Ahora sí, ya tenemos una cuadrática. Este x pasa al otro lado, está sumando, lo pasamos a restar. Menos x cuadrado. Lo quitamos de acá. Y tendríamos 3x cuadrado igual 36. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Pasamos Karina? a dividir. Muy bien, gracias, Eduardo. Pasamos a dividir. 36 entre 3. 12. Y por último, pues sacamos raíz cuadrada. Vamos a... Recuerden que cuando sacamos raíz cuadrada tenemos dos resultados, uno positivo y uno negativo. Lo vamos a poner aparte, raíz de 12. Y aquí vamos a tener uno negativo menos raíz de 12. La cuestión es que recuerden que andamos buscando el valor de X, ¿verdad? Que nos va a dar dónde está ese punto. P, ¿dónde está ubicado ese punto P? Sobre la altura. Ahora, las distancias, como ese valor de X es una distancia que está ubicada en la altura que conocemos, que es de 5 metros. Las distancias no pueden ser negativas. Entonces, ¿qué pasa con este valor negativo que hemos encontrado? No existe. Lo descartamos, ¿verdad? Y vamos a tomar el positivo, pues las distancias son positivas. Con este valor de X tenemos que encontrar la segunda derivada para verificar si realmente este valor que hemos encontrado es un mínimo. Que eso es lo que nos pedía el ejercicio, encontrar esa distancia X que nos ubica al punto P, donde las distancias de sub 1 y de sub 2, la suma de esas tres, sea mínima. Entonces, para hacer la verificación vamos a encontrar la segunda derivada. La función que teníamos, s de x,
perdón, S' de X. Vamos a escribirla antes de hacer la resta porque va a ser más fácil derivar esa expresión cuando solo teníamos 2x y aquí tenemos raíz de 36 más x cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque cuando derivemos este 1 nos va a dar 0, por tanto es más sencillo pues, que derivar cuando ya hicimos la resta. Entonces ahora tenemos que encontrar la derivada. Les doy unos minutos para que me digan cómo les queda esa segunda derivada. ¿Cómo van con esa derivada? Sería 2 por 36 más x al cuadrado. Dos por raíz de 36 más x cuadrado. Menos, ahí me confundí porque no me acuerdo cómo sacar la derivada de la raíz. Ajá, entonces puso menos. Ajá, menos. O sea, la derivada de raíz de 36 más x al cuadrado, pero no me acuerdo. Ah, ok. Entonces, como tiene que derivar esa raíz, baja el exponente. Le queda el 36 más x cuadrado. El exponente 1/2. Y lo disminuye en 1. Esto lo multiplica por la derivada de lo que está adentro. La derivada de 36 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x. Y eso sería todo, la derivada de este radical. Bajar el exponente, escribimos la expresión, disminuimos el exponente en 1, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Y aquí en el denominador, 36, raíz de 36 más x al cuadrado elevado al cuadrado. entonces quitamos el radical, ¿verdad? Muy bien, si se fijan, este 2 se simplifica con este 2, se hace 1, entonces lo vamos a quitar, este y este. Y esta x se multiplica con esta y con el 2, entonces aquí quedaría 2x al cuadrado. Ya quitamos esta de acá.
Al hacer la resta, 1/2 menos 1 nos queda menos 1/2 y esto pasa al denominador. ¿Que lo podemos simplificar y seguir reduciendo? Sí, podemos hacerlo, pero como nuestro objetivo no es encontrar una segunda derivada simplificada, sino que sustituir el valor de x en esta segunda derivada y verificar si es un máximo o es un mínimo. Entonces lo vamos a hacer en GeoGebra. Ustedes pueden hacerlo en su calculadora, si la tienen a la mano, tomen este valor raíz de x y donde aparezca la x lo sustituyen. Liz, Hola. da 0 sobre 48. ¿O lo dice mal? 0 sobre 48. No, como una fracción le da. ¿Cómo sustituir los datos? Y arriba todo me queda 0. O sea, cuando hice el sustituir raíz de 12 en x, en los x, me da 0. No sé si creo que lo hice mal. Sí, aquí le saldría, al elevarlo al cuadrado le quedaría 12, 36 más 12, 48. Y aquí le quedaría también 2 por 12, 24. Y aquí tendría raíz de 48 al hacer esta división. Y después la resta. Abajo sí le quedaría 48 en el denominador, quizás por ahí por el denominador, quizás al escribirlo. Dice que el resultado es 3.46. Cuando evaluamos el punto en la segunda derivada, ¿eso les dio? ¿Sí? Lick, yo me desconecté un segundo. Ajá. ¿En dónde se quedó? Cuando estaba terminando de sacar la derivada. Segunda. Sí. Ok. ¿En qué parte? Cuando estábamos haciendo lo del numerador. Dijimos que vamos a aplicar la regla del cociente. La regla del cociente nos dice
que lo que está en el denominador lo elevamos al cuadrado, así que ese radical fue lo que hicimos. Al elevarlo al cuadrado, pues se nos quitó la raíz y solo nos quedó el 36 más x cuadrado. Eso es de la regla, ¿verdad? Después nos dice la derivada de lo que está en el numerador, que en este caso es 2x. La derivada de 2x es 2. Y eso lo multiplicamos por lo que está en el denominador. Entonces 2 por raíz de 36 más x cuadrado. Todo esto menos, ahora, la derivada de lo que está en el denominador. Para encontrar esa derivada, bajamos el exponente, que es un medio. Dejamos toda la expresión así como está, 36 más x cuadrado elevado a la 1 medio, porque es el radical expresado con exponente fraccionario, y lo disminuimos en 1. De ahí multiplicamos por la derivada de lo que está aquí abajo, ese exponente. La derivada de 36 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x. Y toda esta expresión que nos ha dado tenemos que multiplicarlo por lo que está en el numerador, que es 2x. De ahí lo que hicimos fue simplificar algunas cosas. Por ejemplo, simplificamos este 2 con este 2. Y ya solo nos quedó 2x por x, 2x cuadrado, que es este de acá. Y aquí tenemos un medio menos 1, nos dio menos un medio negativo, así que lo pasamos al denominador de este, como denominador de este 2x cuadrado. Y ya, ahí tenemos esta la segunda derivada. Y la segunda derivada tenemos que evaluarla en este punto que hemos encontrado para ver el signo, porque lo que nos interesa, recuérdense que es el signo. El signo que nos dio fue positivo. Ahí está, dice que es 3.46. ¿Qué significa que el signo sea positivo? Eduardo. Que la curva es creciente. Acuérdense que encontramos la segunda derivada para hacer el análisis de si el punto es un máximo o es un mínimo. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Que el punto x igual a raíz de 12. Si es positivo es máximo. Al revés. Aquí es al contrario. Uh-huh. Ah, pues tengo eso malo. ¿Qué sería entonces? Mínimo. Exactamente. Entonces tenemos que raíz de 12 es un mínimo. A mí me dio otro valor, pero quizás lo que importa es el signo. No, creo que yo lo evalué mal. F de 12. Ah, no, S le puse. S. 0.22. 0.16 me dio a mí. Por ahí ha de haber algo que quizás, algún paréntesis o algo. Uh-huh. Sí. Ok. 0.22, entonces es positivo, siempre, ¿verdad? Es positivo. Y raíz de 12 es mínimo. ¿Qué significa eso en el ejercicio que estamos haciendo? Como nos pedían el punto P donde la suma fuera mínima, entonces lo que quiere decir es que esta distancia X tiene que ser de raíz de 12 o aproximadamente 3.46 para que las distancias, la suma de estas tres distancias sea mínima.
Y eso es lo que hemos encontrado. El punto P tiene que estar quizás un poquito más arriba, por aquí sería, para que representara bien 3.46 metros, ¿verdad? Que vale esa distancia X, y ya tendríamos que se cumple que la suma de esas tres distancias es mínima. Entonces recuerden, los pasos para resolver estos ejercicios. Primero, hacemos un diagrama si no lo tenemos y sacamos los datos. Segundo paso, tenemos que encontrar nuestra función principal, que es la que vamos a maximizar o minimizar. Y esa siempre nos la va a indicar el enunciado del problema. Nos va a decir que el producto sea máximo, que el área sea mínima, que el volumen sea máximo. Entonces esa es nuestra función, la función producto, la función área, la función volumen. Esa es nuestra función principal que tenemos que identificar. ¿Que puede depender de más de una variable? Cuando la saquemos, sí, puede tener 2 o 3 variables distintas. Pero vamos a encontrar ecuaciones auxiliares para que nuestra función principal, convertirla y dejarla con una sola variable. Cuando ya la tenemos con una sola variable, entonces si derivamos, igualamos a 0 la derivada, encontramos la segunda derivada y los puntos críticos que habíamos encontrado al igualar a 0 la primera derivada, los evaluamos en la segunda derivada para verificar si son máximos o mínimos. Una vez hemos identificado que es un máximo o un mínimo, en este caso era un mínimo, entonces ya podemos concluir que en efecto ese es el valor que andábamos buscando, que minimiza esa función que habíamos planteado al principio, que en este caso era la función de la suma de distancias. Y esos son los pasos que seguimos para este tipo de problemas. Les voy a dar otros ejercicios para que los trabajen ahorita. Eduardo me decía que iba a intentar trabajar el ejercicio 3, así que este momento también, Eduardo, para que intente hacer el ejercicio 3 siguiendo estos pasos, y cualquier duda, pues me la puede ir consultando y la vamos resolviendo. Si alguien más no ha trabajado el ejercicio 3, pues también pueden dedicar este momento a trabajarlo y hacer preguntas, pues si tienen dudas sobre ese ejercicio. Y si ya lo hicieron, entonces les voy a plantear dos problemas de máximos y mínimos, también como estos, para que los resuelvan. Sí, disculpe, dijo, el paso 3 es encontrar la primera derivada para encontrar el punto crítico. Ajá, bueno, primero encuentran los datos y hacen el diagrama, ese es el primer paso. Segundo paso, encuentran la función que van a minimizar o maximizar. Tercer paso, encuentran ecuaciones auxiliares si es necesario para expresar nuestra función principal con una sola variable. Puede ser que en ocasiones no sea necesario eso, encontrar ecuaciones auxiliares. Puede ser que en ocasiones sí sea necesario hasta encontrar 2 o 3. En este caso encontramos 2 ecuaciones auxiliares para expresar nuestra función con una sola variable. Entonces sería el tercer paso, encontrar esas ecuaciones auxiliares para expresar nuestra función principal, llamémosle así, en términos de una sola variable. De ahí el siguiente paso sería, ya cuando la tenemos con una sola variable, encontrar la derivada. Ya la derivamos. Después que derivamos, el siguiente paso sería igualar a 0 esa derivada para encontrar nuestros puntos críticos. Y en la segunda derivada vamos a evaluar el punto crítico que encontramos en la primera. Exactamente, para determinar si es máximo o mínimo. ¿Quiénes ya trabajaron el ejercicio 3 de la tarea? Yo no, Erika, ahorita voy a ver. O sea, sí lo había hecho, pero viendo unos videos y salen incompletos, no le dan toda la información a uno. Ah, ok, puede revisarlo entonces. Yo lo voy a verificar, Lick. Vaya, muy bien. Aquí les planteo un problema por si ya trabajaron el ejercicio 3, pueden hacer este. Encontrar dos números cuya suma sea 40 y su producto sea máximo.
Igual, si van a revisar el ejercicio 3 ahorita, estoy pendiente para cualquier duda que les vaya surgiendo a medida lo vayan planteando.